Noveno, presentación del himno, el bogotálogo, intervención del miembro del mundo vocal de San Perquitando y el autor del libro, don Andrés Ospino. Un saludo muy cordial para todos ustedes, primero que todos los estudiantes, después los compañeros de la academia, y quiero dar un saludo muy especial para el embajador de España, porque tenemos, mi familia y yo, un agradecimiento de muchos años con España. Ha sido generosa cuando lo necesitamos y es además la patria de varios de mis nietos. Quería saludar primero que todos a los estudiantes. La fuente, como el pueblo que habla español, la fuente básica de nuestra lengua. Lo digo porque hay gente que cree que aquí inventamos palabras en la calle. No inventamos palabras. Recogemos lo que dice el dueño de la lengua, que es el pueblo. Ustedes son parte de ese pueblo. Y tratamos de darle alguna coherencia con las normas del español, los significados que puede tener la palabra, etc. Pero no inventamos palabras. Les tengo otro chisme. En este sitio, no exactamente en ese lugar, pero en esta academia, se produjo algo muy parecido a lo que ustedes han oído mencionar, que es el boom de la literatura latinoamericana a mediados del siglo pasado. Entre 1927 y 1844 nacieron y empezaron a trabajar varios de los más grandes gramáticos colombianos. Bogotanos, todos ellos. José Manuel Marroquín, José María Bernal y Verdad, fundador de la academia, Ezequiel Uricochea, a quien mencionaba Humberto, quien aparte de ser un gran académico, era un tipo sumamente chévere, es el que yo habría querido ser más amigo. Ángel Cuervo, el hermano de don Rufino, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Todos ellos salen a la vida en 17 años y hacen una verdadera revolución. Era cuando había dudas de si América debía de independizarse lingüísticamente hispano o no, y ellos tuvieron la tranquilidad y la serenidad de decir: esta lengua no se puede romper. Cuando tenga variaciones las tendrá, pero no se puede crear una lengua distinta, que sea el agrianólogo o algo así. Y lograron no solo mantener la unidad del español dentro de su variedad, sino influir en el español en España. Especialmente Rufino José Cuervo es uno de los grandes personajes nacionales. Si usted le hubiera preguntado a mis amantes cuáles son sus personajes, les habría dicho 4. Uno de ellos fue Rufino José Cuervo. Y Fernando Vallejo les habría dicho lo mismo, y yo me copio de ellos. De modo que en este sitio, no físico, sino cultural, se produjo una revolución extraordinaria de grandes gramáticos bogotanos. Hay una raza muy extraña de seres humanos y de seres culturales que son los que hacen diccionarios. Pero no en grupo. El Instituto Carlos Cuervo ha hecho unos diccionarios muy grandes de colombianismos, etc. La Real Academia, por supuesto. Pero hay unos locos que empiezan a hacer diccionarios solos sin saber qué va a pasar. Como empezaban algunos obreros a hacer catedrales de Edo, sin saber qué iba a pasar en 3, 4 y 25. Algunos de ellos los tengo yo señalados, les he seguido la pista. Son Samuel Johnson, el famoso doctor Johnson de Inglaterra del siglo XVIII, Noah Webster, que fue el que hizo el primer diccionario de americanismos de Estados Unidos, quiero decir, de estadounidencismos, que fue también el siglo XVIII, perdón. Los hermanos Grimm, los de los cuentos, sabían hacer diccionarios también. Empezaron un diccionario que hoy tiene 32 volúmenes. James Murray en Inglaterra, famoso, se han hecho películas sobre este donjito que hizo el Oxford Dictionary. María Moliner en España, un caso fantástico. Ha habido películas y un artículo largo y excelente de Gabriel García Márquez sobre María Moliner. Ella sola con una secretaria empezaron a hacer uno de los más cotizados y famosos diccionarios del español, que es justamente el diccionario de María Moliner. Duró 15 años de trabajo y hay más de 3.000 palabras definidas por ella, muchas de las cuales tienen una definición mejor que la del diccionario Glaucán. Y en Colombia también tenemos nuestros locos. Primero, Rufino José Cuervo, que empezó a ayudar a Ponce Urbano, el diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, de la lengua española, premiado con el Premio Príncipe de Asturias. Él lo empezó, no llegó sino hasta la D, y eso le consumió muchos años. Y después, afortunadamente, el Instituto Carlos Cuervo tomó la tarea y terminó el diccionario que había empezado don Rufino en el año 1870, más o menos 1872, y lo terminó en 1994. Es una joya que
aportó básicamente este país, esta ciudad, esta academia al gremio español. Otro de estos señores que se dedicaban a ser diccionarios fue un extraordinario jurista, un gran jurista. Los que hemos estudiado Derecho siempre oímos hablar de él como jurista primero que todo, y luego como autor de un diccionario. Mario Alario de Filippo, nacido en Monpós, 1920, muerto en 1977, fue una de esas personas que se dedicó a trabajar en un diccionario e hizo uno de los primeros grandes diccionarios de colombianismos. En el año 64 terminó y se hizo la primera edición, se han hecho ya hoy dos. Es un placer estar aquí, lo he invitado especialmente, jurista también extraordinario, y como padre loco por los diccionarios. Está aumentando y mejorando el diccionario de San María Pérez, y yo creo que un par de citos ya. Quiero mencionar a una mujer que conocí, fue amigo de ella, muy querida, afectiva, y en alto gracias a ella, Consuelo Araujo Noguera, de Valledupar, hizo ella, con la ayuda de algunas personas y secretarias, un lexicón de Valledupar que se publicó en 1994. Finalmente, las personas que se dedican a esto suelen ser distintas, digamos. Yo tengo un amigo que es bogotano, nació en Bogotá y fue bautizado en Bogotá. En Bogotá no lo bautizan, perdón, el padre con el agua bautismal, sino con el puro altar. Él lo bautizaron a los 18 años de haber nacido, un atraco en la calle 9415. Eso está bien porque trabajaba en los restaurantes. Tiene muchos defectos, es vegetariano, es hincha de Millonarios, es también una pena con presentes pronunciar esa palabra ahí, pero sé que hay muchos de Santa Fe que entienden el toque ser. Es caminante frecuente, le gusta caminar por Bogotá, no sé si lo trajo. Le gusta andar en taxi, pues parece una enfermedad que se llama amaxofobia, que es el temor a manejar. Esa gente son malos estudiantes, no sirven para nada, tienen un futuro horrible y terminan o componiendo rock and roll o escribiendo diccionarios. El que nos acompaña escribe diccionarios y compone rock and roll. Es don Andrés Espina, que está haciendo. Gracias. ¿Qué marica? ¿Cómo están ustedes, maricas? Y todas las variables que haya de género, por supuesto. Un gusto saludarlos, un gusto estar al lado de personajes de semejante calibre, de esta playa de jóvenes de distintos colegios para celebrar la posibilidad de hacer un diccionario, y un honor tener como interlocutora a este personaje a quien también admiro muchísimo, a pesar de ser santafereño, don Daniel, prologuista del libro en cuestión, presentado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Sí, ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado el Instituto, y yo tengo la esperanza, aquí están todos en segunda fila tomando fotos, y yo tengo la esperanza de que la alcaldía de Bogotá descubra la joya que es la Academia de la Lengua. Han vivido separadas porque nosotros somos pobres, los de la academia, y ellos son ricos, que hacen pleitas y todas las cosas. Pero yo espero que aquí se produzca un matrimonio bonito y que tengamos el apoyo en la academia de la ciudad de Bogotá, a la cual le ha dado tanto esta academia, le han dado tanto los personajes de esta academia, y creo que ahora va a haber un matrimonio que puede ser interesante con ellos. Aparte de agradecerles a ellos, pues quiero agradecerles a ustedes su presencia. Sé que muchas veces principio ir a la Academia de la Lengua les da una pereza bruta. Piensa que fueron una serie de viejitos hartos. Sí, son viejitos hartos. Pero hay tantas joyas aquí. Los cuadros, las estatuas, en la atmósfera. Una biblioteca espectacular que pueden volver a venir a verla. Es la de Antonio Gómez Restrepo, la mejor biblioteca privada posiblemente del siglo pasado y antepasado, ¿sí? 19 y 20, que está en uno de los salones. De modo que esta es la casa de ustedes también. Esta es la casa de quien quiere el español, no solamente que lo hablan, sino que lo quiere. De modo que esperamos que vuelvan, esperamos que no nos abandonen, y ahora voy a someter a nuestro querido Andrés a una serie de preguntas para que nos cuente cuáles son las diferencias que hay entre este diccionario y un diccionario normal de botánicos, con lo cual aclaro que en ese excelente prólogo que yo hice hago la historia de las exponentes bogotanos, es decir, todos aquellos trabajos que a lo largo de los siglos se han hecho sobre las mutaciones, por los comentarios
en Bogotá. ¿Qué diferencia hay entre ellos y el suyo? A ver, Daniel, aparte de ese excelente libro que hicimos con el equipo que está en la segunda fila, podemos decir que Bogotálogo no se aproxima desde una perspectiva académica, que por supuesto es muy respetable y muy necesaria, al español que hablamos en Bogotá, sino desde una perspectiva cariñosa, subjetiva, no pensándonos como filólogos, como lingüistas, ni pretendiendo irrespetar esos conocimientos, sino mirando a la manera como nos reflejamos en nuestras palabras, cómo hemos sido, cómo hemos pensado, cómo pensaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros, los que habitaron este altiplano, incluso antes, los chibchas, y cómo a través de eso nos podemos leer, nos podemos reír, podemos llorar, podemos emocionarnos, que como fue señalado en lo que se estaba diciendo al comienzo de esta conversación, es el gran valor que tiene la lengua y el gran valor que tienen las palabras, que hacen magia, nos producen emociones, nos cambian, nos transforman, con la palabra podemos hacer pactos, podemos agarrarnos a insultos también nosotros dos, pero se trata sobre todo de eso más desde un punto de vista narrativo y cariñoso que desde el punto de vista de alguien que quiere alzarse como un erudito en la lengua. Ahora, hay una diferencia también muy importante, son las imágenes. El libro tiene muchísimas imágenes, entiendo que hay un depósito de fotografías históricas del instituto, ¿verdad? Y muchas de ellas se han utilizado aquí. Y yo he creído ver varias veces a una persona que sale en el libro, y me parece que está ahí sentada. ¿Es la mamá de Andrés? Sí, mi señora madre, la puse en la palabra churra, mi mamá, sigue siendo muy churra. Póngase de pie. Hacer el oso, ¿no? ¿Cuándo descubrió usted que aparte de vicios como el fútbol mal orientado, le gustaba coleccionar palabras, definir palabras? ¿Cuándo lo supo? Yo crecí en una familia de personajes muy obsesionados con la forma como se habla. Mi abuelo particularmente era alguien muy obsesivo con el origen de las palabras. Mi mamá es crucigramista. En mi familia, cuando uno comete un error de dicción cualquiera a la hora del almuerzo, le caen todos a sosquines, a coscorrones y a golpes. Entonces era muy importante para mí desde la infancia entender por qué decíamos lo que decíamos y por qué las palabras tienen una matriz. Cuando yo tenía 4 años recuerdo haberme preguntado de dónde venía carajo. Y yo muy tontamente suponía que al descomponer carajo era cara de ajo. Un absoluto despropósito, no tiene nada de lógico, por supuesto no lo den por hecho, pero me interesaba mucho entender eso y me interesaba ver que las palabras tienen una historia como cada uno de nosotros. Tienen una familia, tienen una genealogía, tienen una posibilidad de delatar lo que somos, y desde entonces me dediqué a coleccionar palabras que me parecían arcaicas, viejas, palabras que decían entonces. Ahora se dice que chimba, por ejemplo. En mi época decíamos cosas algo más castas, decíamos que nota, que soda. Entonces ver cómo las palabras van cambiando de momento a momento y cómo eso construye un repertorio de conocimientos que si uno no registra, que si uno no escribe, que si uno no cuenta, se va a morir de inanición en los cementerios, porque lo que no se escribe, lo que no se documenta se pierde. Me motivó a trabajar en eso hasta que en un momento determinado surge la posibilidad, de la mano del IDPC y de un gran equipo, de empezar a hacer esta labor de una forma algo más metódica, y así comienza el asunto, pero es una pasión personal. ¿Cuál fue la primera palabra que usted resolvió definir, o la que empieza este diccionario? La primera palabra que definió lo había pensado, pero una de las primeras en las que yo estaba pensando, que todavía no he podido determinar y que sigue siendo un enigma que les dejo a ustedes, jóvenes, es la palabra rolo. ¿De dónde demonios viene la palabra rolo? Hay toda suerte de conjeturas, hay toda suerte de hipótesis al respecto, pero todavía no encuentro una que me satisfaga, y sería muy lindo poder llegar al origen de eso. Registré algunas de las muchas posibilidades que puede haber alrededor de eso, pero todavía no lo encuentro. Esa fue una linda, rolo. Todavía estoy en busca de eso y ya llevo como 15 años. Bueno, yo tengo aquí una serie de palabras sobre las cuales algunas de ellas querría anotar características del libro. Libro que se me acaba de quedar allí. ¿Lo traigo? Necesito un tipo más joven que yo que vaya así, gracias. No me llaman publicidad. Gracias. Hay características del libro, por ejemplo, es moralista. El libro es moralista. ¿Pero cuál palabra, digamos? Entremos en materia. Entremos en materia. La palabra pela, a mí me hace falta otro brazo, yo nací con solo 2 brazos. En la página
283 tenemos la palabra pela. Pela, a ustedes no les pasó eso, ¿verdad? A los jóvenes ya no les pasa eso, afortunadamente. A mi generación todavía le tocó. En vez de definirlas simplemente, entre consideraciones morales. ¿De qué índole? Distráigalos. Me voy a ganar una pela al final de esto. Bien sea con mi mamá o con Daniel, pero... Pela. ¿Qué dije yo de eso? Dice sí. Fórmula de castigo físico empleada por los padres con supuestos propósitos seleccionadores y usualmente sucedida de otra justificación del tipo, esto me duele más a mí que a ti. Sí, así es. Yo lo tuve que vivir, terrible. Ahora cunde entre mi generación, que llama a esta generación más joven la generación de cristal. Se dice que a esta generación le faltó mucho rejo. Dicen algunos, yo no sé si sea cierto o no, pero sería lindo registrarlo. Yo no lo creo, solamente estoy haciendo algunos apuntes, unos pies de página. Y Beatriz, tú le cascabas muy duro en los chinos. 5 reazos, ¿no? Pero más mi abuelita era mucho más ingente con eso de las pelas. Aquí ven ustedes que lo del libro, una de las características predominantes es que tiene mucho humor Bogotá. Hay otro que es la elegancia del libro, cómo escribe cosas elegantes. Segundo paso a la 115. Mariette, ¿cómo no está aquí? 115. Tuviera una esposa que viniera. A ver, la definición de Cuchibaldi. Cuchibaldi, sí. Muy elegante. Dama a la que ayete su avanzada edad, el tiempo sigue tratando, hay muchas gracias, hermano, con la suficiente generosidad como para ser considerada deseable en forma casi unánime. Cuchibaldi. Sí, Cuchibaldi, sí, claro. A mí me parece una linda definición. Veteranas también las llaman actualmente. Sí, estamos profanando este sagrado hemiciclo. Hay otras, en cambio, que son de una paridad, de una sencillez, que podría haber dicho algo más, por ejemplo. Y lo podemos decir aquí, en presencia de todos, para enmendar. No. ¿Cuál? Me vaya demasiado. La página 150. ¿Qué dice? Ya voy a decirle, no me presione tanto. Despepitada. Despepitado. Es una maravilla. Sí, es una linda palabra. Dice, con velocidad. Es una invitación a los lectores curiosos y a las lectoras curiosas a que indaguen un poco más, pero yo creo que viene, ustedes conocen la guama, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han oído el dicho como pepa de guama? Si uno llega a fisurar la fibra que recubre este fruto y uno le hace cierta presión, lo que llaman en España el hueso de la guama sale volando, ¿no? Así, y puede llegar a golpear y destrozar las motolas o las molleras de los aquí presentes. En cambio, comparémoslo con la definición de Ututui, expresión onomatopéyica de galanteo por excelencia, de recurrente uso por parte de conductores de autobús y obreros de la construcción durante sus muy pocas y cortas jornadas de descanso. Esto está apoyando la reforma laboral. Es un homenaje al proletariado colombiano y a los rusos. Y sigo. Y aunque obreros de la construcción durante sus muy pocas y cortas jornadas de descanso, en las que, en contrario a la costumbre de jugar fútbol en calles transitadas del sector, se deciden a contemplar el andar desprevenido y coquetón de las vecinas del momento, Ututui, con esa pierna para que la otra, véase, arrecha, gana, vuelva, tiene. Sí, es verdad. Eso pasa en el diccionario de la Real Academia, yo creo. Yo creo que sí, hay que hacer la gestión aquí con los honorarios académicos. Le tengo otra que es muy bonita porque es colombiana, realmente no es solamente Bogotá. Bogotá ha regalado muchas palabras al país y el país no lo agradece, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es un punto importante, que no se trata solamente de cómo hablamos en Bogotá o de definirnos como cachacos o como bogotanos, sino entender que aquí importamos muchísimos términos. No quiero seguir diciendo palabras procaces y obscenas, pero... Yo le pido que por respeto, pues a la... Estoy tratando de buscar una porque además le tengo muchísimo aprecio al padre, pero por decir algo, guasamayeta es una palabra que se suele usar aquí en ciertos círculos y que nos remite al Caribe, ¿no es cierto? Parcero, que es una palabra que se... ¿No sabe de guasamayetas o de palabras? De palabras. Bien. De palabras. Muy bien, gracias, doctor. Aquí tengo la palabra importaculismo. Sí. Postura filosófica de corte ataráxico cuya proclama principal es el abandono de toda preocupación y la supresión de cualquier actividad vital en la que esté implicado algún tipo de esfuerzo tendiente a alterar
el equilibrio y tranquilidad siguen como 300 palabras. Suspendo aquí. Sí, es largo, ¿no? Eso es culpa de la editora que no la cortó, Jimena Bernal, que está ahí al frente. Sí, una postura sí, que está con el vale varias cosas, ¿no? También hay vale muchas cosas, vale exactamente. Yo no las pronuncio, mis castos labios no se permiten pronunciar semejantes cosas. Pero no es un diccionario de groserías, hay cosas lindas también, ¿no? Sí, pero de todos modos no podemos penetrar mucho en esto, ¿no? Tratemos de no penetrar demasiado. Aparte del hiperalcoholismo, hay una palabra aquí que se mencionó ya antes, y es muy curioso, en una de las intervenciones de algunos de mis compañeros, creo que fue Mariano, que es Mompirri. Denme una pista sobre Mompirri. Estos, los que tengan más de cierta edad, seguramente no lo han oído. Seguramente la televisión ha traído consigo y los medios han traído consigo muchas expresiones y muchas palabras que se hacen prácticas. En los tiempos de Betty la Fea, que seguramente no les tocaron a ustedes y que deben ser prehistóricos, se decía mucho, perdóname pero discúlpame, decían. ¿Verdad? En la época de Dejémonos de Vainas, la gente decía mucho ni de vainas, y en la iconografía popular apareció el Tuto Barrios. Mompirri es uno de los términos que procede de una telenovela célebre de principios de este siglo conocida como Pedro el Escamoso, protagonizada por Miguel Baroni, célebre actor y a su vez hijo de Teresa Gutiérrez. Y, gracias Andrés. Bueno, yo quería eso comentarlo un tanto, ¿no? ¿Quién de ustedes nunca había oído la palabra Mompirri, pero tiene menos de 80 años? Casi todos lo habían oído. Había la compañera de allí. Creo que muestra mucho la influencia, lo que decía, la influencia que tienen los medios de comunicación en el lenguaje, y mucho más en la actualidad. Y en muchos sentidos, por ejemplo, lo que se conocía antes como educación cívica, hoy a escala distrital se conoce como cultura ciudadana, que es un término que se inventó Antanas Mockus de alguna forma, o el término movilidad. En mi época no decíamos movilidad, decíamos tráfico, tránsito. Ahora la movilidad de Bogotá son expresiones que de la mano de las instituciones van tomando un lugar. Hay una expresión, porque también hay expresiones o modismos, no solo palabras, sino expresiones, que me llaman la atención a ver quién la ha oído. Está aquí en la página 174, pero antes de leerla, les voy a decir que la expresión quiere decir vulgarismo para aludir a uno mismo. Ese pechito. ¿A quién han oído ustedes que diga ese pechito? Voluntarios, ¿a quién dice ese pechito? Josefa, la de Dejémonos de Vainas, ¿no? Sí, Josefa decía eso. Aposentos Tuta, mi pueblo también. ¿Y quién más? Yo lo he oído decir últimamente, pero no me acuerdo a quién. Este pechito, no sé, al señor presidente de la República, no sé. Puede ser, ¿no? Tal vez, sí, este pechito. Este pecho amable. Este pecho amable. Bueno, tengo otras palabritas. Voy a saltarme algunas, pero hay un clásico, un zoológico clásico de términos. Puedo solamente mencionarlos y usted me dice si están completos o no. Del término zoológico, quiere decir animales, por supuesto, ¿no? El lagarto, eso es clásico. El lagarto, sí. Y ya es nacional. El lagarto, además hay muchos sinónimos que ya salen del orden de nuestra fauna, pero que también funcionan. El chupamedias, el lamberico, el lambón, el lambiscón, el chupa, no sé. En colegios debe haber un florilegio de palabras para aludir a ese tipo de personajes que son todos detestables. Perdón si hay alguno acá, pero sí son muy típicas. Un buen diccionario es el de Antonio Montaña, de ese tipo de términos, que hace un desglose de la fauna social de Colombia muy completo. Y allá está el lobo. Ahí está el lobo. El sapo. Está el perro. La perra también sí, también. Pero la definición de perra, ¿cuántas? A ver, no. ¿Cuántas acepciones? ¿Cuántas acepciones incluye usted? Yo sé una que no incluye. No sé, pero no se trataba de delatar aquí los errores del libro, pero bueno, perra, obviamente, pues esa terrible acepción que además me parece que es importante de algo que delata el bogotálogo, y esto es la primera cosa seria que voy a decir. Hay muchas expresiones de carácter sexista, porque si uno dice que un hombre es perro en un contexto como el bogotano, la gente seguramente se imagina un Don Juan, un conquistador, pero cuando llaman a una mujer perra, inmediatamente se piensa en otra cosa que tiene un carácter absolutamente sexista de machismo y demás. Pero perra también es una ingesta de alcohol, también conocida como pea, también conocida como jetera, también conocida como hinches y demás. ¿Cuál acepción me faltó, Daniel? La perra de agua caliente no está. ¿Verdad? No, por favor, defínala usted, señor académico. Me parece el colmo, de verdad. La perra de agua caliente, para la próxima la incluimos. Sí, entre otras, perra de agua caliente es una redundancia. La perra no puede ser sino de agua caliente. De esta perra estoy hablando. Entonces hágame el favor y la incluyo. Sí, para la próxima edición, con la connivencia aquí de los directivos de... Por favor. ¿Cuál otra?
Gallinazo. Gallinazo, sí. Hace un tiempo me invitaron a Lima, a la capital de Perú, a un encuentro de escritores llamado Lima Imaginaba, y hablaba con un escritor que se llama Enzo Maqueira, amigo mío de Buenos Aires, y él me decía que era un gallinazo. Aquí le decimos más chulo, ¿no? Que también es lo que llaman checkmark, ¿no? El chulo, o chulear, pero el gallinazo es el hombre coqueto, ¿verdad? Que arrastra el ala como buen gallinazo porque es un ave de un vuelo muy elegante, donairoso. Eso es el gallinazo. Y él me decía, yo leía a García Márquez la palabra gallinazo y yo pensaba que un gallinazo era una especie particular de gallina. Tuve yo que explicarle que es un vulturio, ¿se llama eso? ¿Carroñero? Sí, Samuro también. Samuro. Sí. Y tengo otras pequeñas anotaciones, por ejemplo, que el bogotálogo, con una enorme generosidad muy propia del bogotano, recoge palabras que vienen de otras partes del país. Hay mucho altoqueñismo. Yo creo que, por ejemplo, usted lo señala así: parche, parchear, parcero, todo eso viene de Antioquia. Viene de Antioquia, sí. Y lo hemos acogido con generosidad. Lo hemos acogido como hemos acogido muchas cosas, porque hay que insistir. Esta es otra proclama que podemos hacer en este momento, en este Salón Sagrado. Bogotá nos pertenece a todos y gran parte de nosotros, incluidos yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si vivimos en Bogotá o nacimos en Bogotá, somos hijos de migrantes, y eso es bien importante decirlo. O nietos o bisnietos. O nietos o bisnietos. O sea, si ustedes estudian la genealogía de ustedes y se van para los abuelos, difícilmente alguien tiene 4 abuelos bogotanos. Yo soy el primer bogotano de mi familia, pionero, como Gonzalo Jiménez de Quesada. A mí me pasó una anécdota muy divertida cuando me posesioné en la academia, cosa que es uno de mis mayores orgullos. Los compañeros de la academia siempre hacen una reunioncita y cuentan algo sobre el que se posesionó y todas esas cosas. Y alguno de ellos había leído en Wikipedia que mi familia descendía de unos condes, unos españoles. Me honra mucho ser de ascendencia española y sobre todo zaragozana, pero eso sí, hincha del Barça. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces me dijo, no, este compañero nuestro que viene de sangre real española y no sé qué. Entonces yo le dije, mira, hay un errorcito, realmente yo no tengo nada que ver con esta sangre real. En realidad, cuando vinieron mis abuelos, de donde venían, que era de Guaduas y de Honda, uno de ellos se enamoró de una señora muy distinguida que luego fue una gran escritora. Tengo aquí a mi cuñada especializada en ella, que es Soledad Acosta Samper. Ella no es Soledad Acosta Samper. Y doña Soledad Acosta Samper se enamoró también de él porque hemos tenido un encanto especial los Samper, no sé por qué. Y entonces toda la vida. Alguien se preocupó, al papá de ella le preocupó que estuviera de un señor que no sabía de dónde venía, mi bisabuelo. Le digo, averiguame de dónde vienes. Entonces hizo una gran averiguación y al final le dijo, no te preocupes, es gente bien de tierra caliente. Entonces realmente venimos de gente bien de tierra caliente, por eso el frío que nos da aquí es terrible. Pero bogotanización, por supuesto. Otra palabra que me gustaría señalar como procedente de una región distinta a Bogotá, que es man y manes. Aquí aparecen como de Estados Unidos. No, eso ya ha sido filtrado. Eso ha sido filtrado en la costa. Y la palabra man, con el plural en español manes, no men, ha sido filtrada en Barranquilla. Eso realmente yo diría que hay que catalogarlo como un costeñismo, ¿no? Como tenemos aquí un costeño que nos puede decir, está dudoso. Vamos a ver cuando salga el nuevo diccionario a ver qué dice. Lo cierto es que lejos, y algo que me llama la atención, que es que hay mucho chipchismo. Herederos de los chipchas del altiplano cundinaboyacense. Hay muchas palabras que vienen de allí. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo más. Yo quería preguntarle varias cosas, pero de todas ellas puedo preguntarle solo una, porque tiene que ver con la disolución de género. Sí. Yo odio el lenguaje de género, el las, les, lul, me parece horrible y creo que eso tiene que defenderlo no como un grupo, no una asociación de presión, sino tiene que decirle al pueblo que habla español con los años y lo ha decidido. Por ejemplo, es curioso que en España a las graduadas en una facultad se le sigue llamando en masculino, la médico, la dentista, bueno, es la misma vaina, el abogado. En cambio, en Colombia la médica es médica y la arquitecta es arquitecta. Y en eso yo espero llevar un mensaje a mi patria, a mi segunda patria muy querida de España, para decir que esto ha cambiado también, ¿no? Hay un problema grave con el problema de género suyo. Me van a perdonar que me refiera a eso, pero ¿qué es una picha en su diccionario? Una picha. Lo podemos buscar si no se acuerda. Depende de en qué contexto, ¿no? Según entendí yo, era una, para decirlo españolamente, una legaña, que aquí llamamos lagaña. Eso es una picha, ¿no? Sí. Pero pues si uno lo verbaliza ya se va a otros escenarios que tampoco queremos hacer claros acá explícitos. Y aparece la picha y aparece picho. Picho. ¿Y qué es picho? Picho, putrefacto. Putrefacto. Sí. Bueno,
y no aparece piche, que es lo único que realmente sería igualdad de género. ¿Pero eso es una invitación o es una palabra? Piche, no eche piches. ¿Nunca le han echado piches? Sí. ¿Nunca montado en Transmilenio? Es que usted camina... Transmilenio. Los piches de Transmilenio. Los pinches de Transmilenio, no. No. Pero sí, falta el género, ¿no? En el próximo... ¿Cuándo será la próxima salida del diccionario? ¿Unos 2 años? Como vienen las cosas con todas estas críticas, yo creo que ya el libro se va a suspender. Pero no, está muy bien. Yo espero que prontamente, lo que esperamos sobre todo, y esto es importante decirlo, Daniel, digamos, otro comentario serio, que me parece lindo de este libro es que despierte preguntas. Es decir, no estamos pontificando con respecto a cómo se habla, cómo se debe hablar o cómo no se debe hablar, sino invitando a la gente a que controvierta el libro, a que lo sienta a su manera, a que lo comente a su manera, porque una experiencia linda que hemos tenido y que tengo mucho en este tipo de conversaciones es que me dicen: le faltó la palabra determinada, o esta palabra no significa eso, o el origen de esa palabra no es ese. A nosotros, lejos de incomodarnos, eso nos halaga mucho porque permite que la palabra sea un dispositivo en cambio, alrededor de cuya existencia discutamos, hagamos objeciones, pensemos, analicemos y nos enriquezcamos, y así ha venido creciendo el Bogotá Law. A mí me encantan los diccionarios en general, los muy serios y los no tan serios. Este es divertidísimo, es bastante sabio y sobre todo recoge lo que piensan personas de muchas generaciones. Aquí están desde el huache que hablaba la gente del siglo XIX en Bogotá, hasta las muy novedosas palabras, no necesariamente presentes, que usted incluye aquí. Y sobre eso voy a decir una sola cosa, para que vean lo que es realmente una academia. Hablaban algunos de los predecesores míos de la palabra, que en estas academias, eso es como los médicos, aquí no tenemos asco a ninguna palabra. Toda palabra que se hable en la lengua española es una palabra que a nosotros nos interesa. Aquí vino Carlos Vives lleno de temores y me dijo: oye, esto es un problema porque mira, estamos defendiendo una palabra que se usa mucho en Barranquilla, que es la mondad. Pero yo quisiera tomar la academia al fondo después de decir, no, ¿por qué no entramos a la academia? Y la pregunta, ¿es una palabra como cualquiera otra? Aquí toda palabra es bienvenida, no en ciertos círculos, pero aquí a la academia por supuesto que sí. Y aquí vino, y en este mismo sitio Carlos Vives preguntó por la palabra la mondad, y yo había hecho un estudio completo de cómo se usaba, de qué manera se usaba, cuándo se usaba, etcétera. Y entonces de repente la mondad entró avergonzada y salió orgullosa. Para eso son estas academias. Y después de eso solo quiero decirle: muchas gracias, huevón, estuvo muy bueno. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.